Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Sanzana y estoy nuevamente junto a Enzo Hidalgo. Buenas tardes, Enzo. Buenas tardes, Leonardo. Pero en esta oportunidad especial tenemos un invitado, el profesor Iván Abello Arias. Es un académico de vasta trayectoria en el campo de la filosofía. Ha ostentado trabajos de mucha relevancia, ha sido consultor de la UNESCO y ha representado a Chile en un montón de academias en Latinoamérica, siempre en el ámbito del pensamiento y la filosofía. Eh, Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo está usted? Un agrado. Para nosotros es un honor, profesor. Eh, lo, la, este, esta actividad que realizamos en conjunto tiene una denominación, se llama conversaciones. La idea de esta actividad es tomar ciertos temas del ámbito de la conversación cotidiana, pero analizando, deteniéndonos en algunos conceptos que nos parecen relevantes. En esta oportunidad hemos recogido el concepto de la libertad que le venimos discutiendo desde el capítulo anterior. Eh, para aquello, decidimos buscar el concepto, no el mero significado, que eso es fácil de encontrar en cualquier parte, en cualquier consulta de cualquier diccionario de la filosofía, o consultar en fuentes a veces imprecisas, sino que queremos ir al concepto eh, desde la perspectiva de que nos pueda hacer más sentido a las personas, a aquellos que pueden estar escuchando este programa. Y por lo tanto nos remitimos a sus concepciones más antiguas de la herencia occidental, que en este caso sería la Grecia clásica. Sí. El, un pequeño resumen de lo que Ya. conversamos con Enzo en aquella primera oportunidad, y que nos hablamos de la libertad como en la época griega clásica, como una virtud excluyente, en un mundo dominado por el pensamiento, por la predestinación más que el concepto de libertad como algo tan universal como lo podemos pensar hoy en día. Luego, Entre los este primeros viaje que cristianos es, era igual, ¿ah? Entre los sí, primeros cristianos era igual, existía la predeterminación. por cierto, de ¿Sí? hecho de eso hicimos la unión porque luego el pensamiento, la filosofía, y aquí ya hablamos de Sócrates y Platón, Ujú. eh, cuando introducen este concepto del conocimiento Ya. de la persona que es ignorante y esclava, y que el conocimiento te otorga cierto grado de libertad, Ujú. pero la hacen como una incisión, porque finalmente la verdad como la libertad, perdón, como un develamiento del hombre que es esclavo de los sentidos. Y esto, claro, Mm. pensador, filósofo de la época, sentía Ya. de que la mera herencia, la mera posesión por la herencia, no bastaba, el aristócrata tiene que tener otras características superiores, pero van Ya. desdeñando aquello que pertenece a lo que ellos consideraron fútil, perecedero, sería la experiencia sensible. De Eh, acuerdo. y lo que eso va, digamos, dando después, dando cuenta, cómo el cristianismo también se apodera un poco de eso, pero le da otra característica. Lo sensible, lo perecedero, está ligado como a la pasión, ligado a la esclavitud de los sentidos, y visto también como algo Sí, de no acuerdo. como ideal. De acuerdo. Ya. Ya. De acuerdo. Eso fue un pequeño Mira, resumen, profesor. hay que decir algo de la partida que se nos olvida, y es que para Platón no existe la libertad, po. Los hombres nacemos determinados de acuerdo al lugar en que tenemos el alma, ¿te acuerdas? Puede ser el bajo Claro, vientre, los tipos bajo instintos, el vientre, los que disfrutan de los placeres, de la comida, ¿sí? El corazón, los guerreros, está el corazón, cordi en latín coraje, y finalmente los que tienen, los pocos que tienen el alma en la cabeza, que son los que deben gobernar, que son los filósofos. Filósofo. ¿Ya? claro. Por lo tanto, tampoco en Platón, en el que muchos suponen que es el padre de la libertad, poco menos, se considera que el hombre es libre. La No, libertad es un claro, tema que aparece fuertemente en los primeros concilios cristianos, cuando aparece el concepto de condenación, porque antes para los cristianos primitivos, los hombres nacían bienaventurados o desgraciados, punto. Porque si tomamos en serio que Dios determina todo lo que ocurre, Dios determina cierto quién se va a salvar, quién se va a condenar, pero de antemano. Entonces, para que esto no fuera tan brutal, aparece el concepto de libertad, que el hombre es libre claro. para actuar, pero una libertad que es bastante relativa, porque existe una serie de No, por cierto. determinaciones. Por lo demás, si nos pegamos un salto bastante grande, llegamos a Heidegger, en Heidegger tampoco el hombre es libre,
El ser determina. El ser determina. ¿Ya? Entonces, el concepto de libertad es algo bastante confuso dentro de la historia aún de la filosofía. Muchos pueden suponer que eso está claro, pero no. No es así. Ahora, ¿qué requisitos se tendría que cumplir para ser libre? Elegir. Pero para poder elegir, de hecho la palabra inteligencia es inter elegere, elegir entre, pero se especifica entre opciones que son igualmente valederas. Si ambas opciones no son igualmente valederas, no hay elección. Hay una manipulación y una predisposición. Y desde el momento en que en nuestra, entre comillas, educación, somos manipulados y concientizados, y como dice un amigo, formateados desde el jardín, desde pre-kinder, ¿ya? Para actuar de una determinada manera, cuando decimos, yo elijo tal cosa, nos estamos eligiendo. Nietzsche pone el punto sobre la I, dice, cuando yo digo elijo, ¿quién elige en mí? ¿Qué elige en mí? ¿Existe realmente la elección? ¿O simplemente es una manipulación del rebaño? Tal cual. Nietzsche se da cuenta de que los seres humanos son manipulados. Fíjate que todavía no existía Brunner y Harper, no existía cierto el control total de los miedos masivos de comunicación, como le dice Galeano. ¿Te imaginas? Todavía Ortega y Gasset en 1950 no se daba cuenta del poder de la publicidad. Entre paréntesis, recuerden que Ortega y Gasset se casó con la hija del dueño de un periódico, ¿ya? No era nada de tonto. Y él, digamos, sabe muy bien la influencia que tiene la prensa en España. Ortega y Gasset dice que falta poco, en el año 1950, para que el ingreso, la estadía y la salida de este mundo esté manejada por la publicidad. No por el periodismo, no por la información, por la publicidad, tal como acontece ahora. Porque la publicidad, ya ha dicho, hay N investigaciones, se mueve a un nivel subliminal. Por eso es tan peligroso dejar a los niños frente al televisor, porque te penetra el inconsciente escena, ¿ya? Voy a poner un solo ejemplo. En Estados Unidos se partió haciendo un experimento. Se citó a un montón de gente de distintos niveles sociales a la exhibición de una película de un largometraje. Había, como antes, si se recuerdan, un intermedio porque era muy largo. Bueno, estaban todos de acuerdo con filtrar imágenes durante la proyección de la película, imágenes en los cuales aparecía un tipo que estaba en el desierto, que se estaba muriendo de sed. De pronto un kiosco de Coca-Cola, el tipo tomaba Coca-Cola y se salvaba. ¿Ya? A nadie se le dijo nada. Terminó la proyección, el intermedio, salen todos, habían kioscos, pero con todo tipo de días. Y todos, absolutamente todos, se fueron a tomar Coca-Cola. Así funciona. Entonces, si me hablan en este momento, de libertad de elección, ¿en qué sentido de elección? Ya, si ya inconscientemente nos programan para tomar ciertos caminos. De hecho, como le decía antes, hay algo que es políticamente muy fuerte. A la izquierda es siniestra. Siniestro en latín es izquierda. Entonces, ya hay una manipulación, ¿no? En Chile la gente no quiere ser de izquierda. Eso es feo, ¿no? En Chile la gente no quiere reclamar. A mí me han dicho en el metro, porque reclamo, que soy un mal educado. O sea, en Chile el que reclama es mal educado. Pues con eso te van coartando todo tipo de decisiones. Tú vas haciendo cosas que quiere el sistema que tú los hagas. Como dice, y para solo a usted es muy claro, Eleodoro Mate Larraín, ¿ya? Refiriéndose a ellos, nosotros somos los dueños de Chile. Somos los dueños del capital y del suelo. Y el resto es una masa que no sirve para nada, manipulable y comprable. Tal cual. ¿Y cómo la manipula? A través de la educación. Simplemente. Claro. Entonces, con este tipo de educación, entre comillas, no hay elección y no hay libertad. Entonces, la gente dice, yo en clase siempre me molestaba, a veces después me reía. Un alumno te dice, no, pero es que, profesor, yo no estoy de acuerdo con usted, porque en mi filosofía de la vida, yo pienso que, tú piensas, ¿sabes lo que es pensar? No lo sabía. O cuando me preguntaban, profesor, ¿usted cree en Dios? ¿Sabes qué es creer y qué es Dios? No, entonces, ¿qué me está preguntando? Pero la gente sabe porque todo el rebaño dice lo mismo, lo repite, y como se hizo de la verdad, en lugar de, como tú decías, un desvelamiento, un desocultamiento, ¿ya? Que eso significa aletheia en griego, resulta que la verdad es lo que todos dicen. La verdad se transformó en un momento determinado, y eso pues, recuerdo a mi popular, en un tema de asamblea, y no es chiste. Claro. Fue uno de los grandes errores. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el concepto de libertad. Y etimológicamente, yo les comentaba a Ángel otra vez, que hay dos fuentes. Una, liberto,
que es el esclavo que ya no le sirve al dominus, al señor. Al dominus, como dije, presente en el dominus vobiscum. En la religión está muy presente el poder económico. Recuerda de que uno de los preceptos es a César lo que es de César, en primer lugar a César, y a Dios lo que es de Dios. Frente a eso, ¿cierto? Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos, que se lo tomaron los españoles al pie de la letra. Y por eso estaban tan endeudados que vinieron a saquear Sudamérica para pagar su deuda externa, ¿no? Entonces, eso es que hay que manejar, esos datos son muy, muy interesantes y muy entretenidos. Entonces, primero, ¿cierto? El dominus, cuando ya el esclavo no servía y estaba muy viejo, le entregaba una carta de liberto del dominus, pero no dependía de nadie. ¿Quién lo iba a contratar como esclavo si estaba viejo? En libertad es un peso muy fuerte. Y la otra que me gusta un poco más, pero no está probado, cuál de las dos sea, el liber se produce cuando se corta el cordón umbilical. Pero eso, cuando se corta el cordón umbilical, tienes que realizar una serie de funciones que antes la realizaba tu madre por ti mismo. Entonces ahí yo quiero troncar, por la otra parte importante, este concepto, que tampoco existe libertad si no hay responsabilidad, que es lo que estaba en la conversación que tuviste, doblemente responsabilidad. Si tú eres libre, tú respondes por tus actos ante ti mismo y ante la sociedad. Entonces los jóvenes de ahora, que quieren libertad sin responsabilidad, no saben lo que quieren. No saben lo que quieren. ¿Ya? O que quieren todos los deberes, todos los derechos, pero ningún deber. ¿Ya? Entonces se tienen que dar ciertas condiciones en el medio, en la sociedad, para que la elección y la libertad sean reales. Si no, es una parodia. Si no, es un reality, digamos, de libertad, que no son tales. Yo diría que en el mundo actual no hay libertad. Para libertad hay que pensar, sopesar, tomar el peso de las cosas. Y eso no te lo permiten. No te lo permiten. Por lo demás, hacer eso en la antigua Grecia significaba que tú eras privado de tus bienes, te confiscaban los bienes y te exiliaban. El exilio es una medida que toman los griegos ya. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿somos realmente libres? Yo diría que eso es un tema bastante conflictivo. Por lo demás, comercialmente, la libertad aparece como libertad de mercancías, libertad de comercio. Sí. Nunca aparece en las constituciones la libertad como libertad de los hombres. Sí, es para circular. Lo que hizo Jaimito, porque Jaimito Guzmán y compañía limitada abrió Chile al comercio internacional. Y Chile no podía competir con los precios de países mucho más industrializados, mucho avanzados, ¿cierto? Que compraban la mano de obra a precio de huevo en Chile, ¿cierto? Y después vendían los productos manufacturados. Entonces, lo que hizo él fue en el fondo abrir Chile, dejar en Chile un mercado abierto, libertad total para la mercancía. Con eso, los empresarios chilenos, que no pueden competir contra los empresarios de las transnacionales, digamos, los empresarios chilenos son como a un Ludwig, comparado con el dueño de la transnacional, o 5 dueños de la transnacional, es como el boliche de la esquina frente a un supermercado, ¿no? Claro. Esa es la proporción. Entonces, con eso, ¿cierto? Los chicos fueron tragados por los más grandes. Y con eso se produjo esto que estamos viendo en este momento, con esa aparente libertad de circulación de mercancías, una concentración brutal de capital en pocas manos, que es lo típico de este momento, la transnacionalización. Y eso, ellos además tienen todos los medios. Fíjate lo que cuesta. Yo hice clase en periodismo 10 años, en la UPLA, y me da pena, por eso renuncié, entre paréntesis, hacía ahí antropología cultural, pero que alumnos brillantes no encontraban trabajo, porque pensaban, los diarios eran o del Mercurio o de Comercio. Y los medios de comunicación, los canales de televisión, son todos de los ricos. Luxich aquí no existe el cuarto poder. Qué extraño, ¿eh? Luxich compró el canal católico, la religión, ¿cierto? Allí de buen medio. ¿Ya? Entonces, la libertad aparece además para el catolicismo como la única posibilidad de que podamos condenar al ser humano. ¿Po? ¿Cómo lo vamos a condenar y lo mandar al infierno por toda la eternidad si no es libre? Pero aún teológicamente, yo le contaba a Enzo que yo tengo una formación teológica muy fuerte, ¿cómo se llama esto? Jesuita. Yo iba a los hay un problema técnico, parece. A los seminarios, claro. Entonces, y me llevé todos los premios. De hecho, se reían, se lo dije a los argentinos. Yo soy hijo de María, pertenezco a una agrupación religiosa cristiana
de la cual están de los obispos para arriba. Yo creo que ustedes no conocen a ningún hijo de María. Me presento, yo soy hijo de María. Ya. La, la No libertad, la conocen porque es muy selecta, con el conocimiento de todo. Dígame nomás. sí, Ahora, no, por favor, pregunta. estaba pensando Importante. en este caso, entonces la libertad estaría más bien enfocada a una lucha probablemente, que es una lucha permanente por encontrar y conquistar espacios. Se ve más bien por ese Exacto. lado, de pronto lo Y que, espacios comerciales, ¿ah? Espacios claro, comerciales. Fíjate que la Revolución Francesa fue financiada por los comerciantes en contra de los aristócratas, porque los aristócratas tenían tremendos privilegios para vender sus productos, que ellos no tenían. Y ellos armaron entre comillas, Revolución Francesa. Imagínate, los comerciantes financiando esto, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con qué tipo de libertad se trata. ¿Ya? Sí, Es libertad para que circule la mercancía libremente. Libremente. Eso libremente es como la competencia perfecta, ¿no? Se dice que el modelo chileno existe la competencia perfecta. El mercado es el que regula todo y sabemos que ha habido corrupción, corrupción, degeneración y cuanto más. Y al final, los pobres emprendedores que cometen algún delito contra la ética son condenados a sufrir mm, en un seminario de ética en la Universidad Adolfo claro. Ibáñez, donde yo estudié. ya, Qué castigo más terrible, qué crueldad infinita, ¿no? No, Eso no insufrible. iguala ninguna de las torturas de la Inquisición. La tortura de la Inquisición queda paria ante el dolor y el sufrimiento de un curso de ética en Adolfo Ibáñez. Eso es Creo que Chile, pues. en este Dime. país la libertad, las libertades de mercado están por sobre las libertades políticas, y eso quedó establecido así en su momento, puesto que si las libertades políticas estuvieran sobre las libertades de comercio y económica, eh, eso irían inevitablemente en mayor demanda social. Entonces dijeron, las libertades políticas se van digamos, a someter, van a Sí, quedar sometidas bajo la libertad económica y de mercado. por supuesto. Bueno, y ahora, Por supuesto. y la gente poseída por esta pasión por el consumo, la Ajá. posibilidad, digamos, Buen de tema ese. endeudarse, experimenta esta sensación de libertad al ir a comprar. Y Por eso es supuesto. todo lo que tienen. Oye, y es Porque peor que eso, ¿ah? Porque existen frases populares que son terribles. O sea, la gente cuando está mal, está depresiva, dice, me voy a hacer un cariño y sale a comprar cosas. sí, claro, Eso es brutal. adquieren, Psicológicamente, psiquiátricamente brutal. Me voy a sí, hacer un cariño. sí, O sea, con mi hijo menor me ocurrió que estaba en su pieza con el televisor, el computador, la patineta, con la batería, todo lo electrónico. Entonces está tirado mirando el techo. Y digo, ¿qué te pasa? Como diría el Coco Legrand, estoy aburrido. Anda, a ver a tu amigo, qué sé yo. Está aburrido. ¿Por qué? Porque las cosas no nos acompañan. ¿Qué es la gran estupidez de nosotros como seres humanos? Rodearnos sí. de cosas, que las cosas no nos acompañan. Uno de los problemas importantes del ser humano es la soledad. La vida humana es erradicar soledad, eso te diga. Y para eso, las cosas no nos acompañan. Nos quedamos igualmente vacíos, sin compañía. Solamente los otros. Y el fenómeno del ser humano, fundamental para que sea ser humano, es la convivencia. Ortega y Gasset, el hombre y la gente. No, eso es fundamental. Entonces, por supuesto que lo que tú dices es así, es brutalmente así, porque la política siempre ha estado subordinada, como lo descubrieron los postmodernos. Los postmodernos son los que se dedicaron a estudiar, mire el cóctel, pues. Tómese un frasco, ¿no? Échese un poco de Marx, Nietzsche, Freud. Bátase a discreción y sírvase a gusto. El mal se torpeo, ¿no? Eso son los postmodernos, los franceses. Me refiero a Derrida, Lacan, Deleuze, Bataille, etcétera, etcétera. Yo tuve la suerte de tener clase con un profesor que se había doctorado en la Escuela Normal Superior de Francia, que la Escuela Normal Superior, como nos pasa a nosotros, es lo más granado, lo más selecto en Francia. Ahí estuvieron Jean-Paul Sartre, Foucault, estuvo Albert Camus. O sea, doctorarse en la Escuela Normal Superior, hay que ser pero ultra capo. Mientras que, y perdonen que lo diga si conocen a alguien, mientras que París 1, París 2, París 4, París N, la Sorbona igual. Ya en estos momentos son casi empresas que venden títulos.
Bueno, Ah, ese doctor de allá y era un experto en posmoderno. ¿Y cuál es la síntesis de los posmodernos? Los posmodernos descubrieron que realmente, y esto de los griegos, lo que mueve a nuestra sociedad, Martin lo descubrió, lo dijeron los griegos, es la economía. El que posee la economía, la riqueza, determina la política y todos los demás poderes. Por lo tanto, el que tiene poder económico tiene todo el poder. Es una frase griega. Entonces, bueno, estamos descubriendo la pólvora 2700 años después. Yo mira, eh, cuando quiero reírme, escucho a los cientistas políticos. sí. Bueno, lo que pasa es Es que un chiste. Es un introducen un chiste montón de igual. conceptos. ¿Sí? eh, por ejemplo, conceptos como, por ejemplo, que la experiencia de la libertad eh, solamente es meramente una libertad negativa. La ausencia de coerción. Entonces, cuando esa gente dice Ah, eso, le está diciendo, claro, ah, usted es libre, porque nadie te por está supuesto, coartando. por supuesto. Como que eso fuera suficiente. Pero en Exacto. realidad, la libertad no puede estar excluida no existe la libertad sin una causa. Y eso es lo ¿Ya? que se omite al hablar de esta libertad en su sentido negativo. Como si Ya, mira, bastara con en el que uno se positivo, alejara de para la hablar en sociedad para positivo, experimentar la libertad. sí, mira, para decir algo positivo al respecto, en el fondo, entre los griegos, lo más parecido a la libertad es la libertad como la posibilidad de poder ser tú mismo. Para eso sirve la libertad, para ser tú mismo. Para tener la posibilidad Mm. de elegir y ser tú mismo, ser auténtico. ¿Ya? El hombre que es auténtico para los griegos es el hombre que realmente vive. Cuando un hombre era auténtico y era siempre, por ejemplo, Sócrates tiene un modelo de autenticidad brutal. ¿Ya? A él le ofrecieron, que si yo, irse al Pritanio, se llama, que es donde se iban todos los grandes hombres que habían prestado grandes servicios a Atenas, porque Sócrates se destacó en muchas guerras. Sócrates era conocido por ser un guerrero sobresaliente, por haber Y, salvado a muchos compañeros en combate. No existe. Por eso era, no por ser un sabio, no, yo, sí, eso es adicional. Pero Sócrates dice, ¿no? Cuando lo juzgan porque, ya, un caso de Sócrates, por la libertad de Sócrates. Sócrates podría haber sido un excelente vendedor de retórica, como lo hacían en la época, porque la economía termina en la política, pero las decisiones se toman en la asamblea, donde se dialoga, se debate, ¿ya? Solamente los más ricos pasan luego, solamente los más ricos pasan a votar. Todos los ricos debaten, pero los más ricos claro, solamente pueden votar. Eso está en Aristóteles en la política. Bueno, Sócrates se da cuenta de que la herramienta, lo que más caro se vende en la, entre comillas, educación griega, es la retórica, que es el arte de convencer de cualquier cosa, el arte de hablar bien y convincentemente. Los políticos. Un Álamo, por ejemplo. mm, Un Álamo es para mí un tipo que en un momento determinado hasta le creí que el tipo era de centro y era prudente, cuando un fanático de Patria y Libertad, etcétera, etcétera, ¿no? Y trabaja en el Adolfo Ibáñez, encima. Y el creador de la escuela de gobierno, el Adolfo Ibáñez. Ojo, ah, el canciller que tenemos, ¿ya? Para allá va la micro. Entonces, cuando la gente no sabe esto, tiende a confundirse más. ¿Ya? Pero lo que hay detrás es de la determinación siempre por la economía. Y la retórica, el arte de convencer a la gente, en el fondo el arte de acarrear el rebaño, la retórica. Sócrates argumentaba estupendamente bien, ¿ya? Por eso dejó en ridículo en público a los sofistas. ¿Ya? Ya en la época de Sócrates, la retórica era tan bien pagada, y tenía tanto poder, porque en el final, las medidas que se tomaban en la asamblea eran después de usar la retórica, después de argumentar. Entonces, si tú argumentabas claro, mejor, que mejor que yo, lo que tú querías, lo que a ti te enriquecía, era la decisión que se tomaba para Atenas. Por eso era tan importante. De hecho, en la Constitución de Atenas, y eso lo dice Aristóteles, y no se lo ha escuchado a nadie que lo repita, si tú discutías con otro en público, ¿ya? Y le ganaba la discusión, lo dejaba en ridículo, por la Constitución ateniense, y eso no pasaría por el Tribunal Constitucional en Chile, mm, tú tenías el poder de transformar y de pedir que el tipo que tú habías derrotado en público se convirtiera en tu esclavo. Imagínate lo fuerte que era. ah, Y eso no se comenta, no se dice. ¿Te das cuenta lo fuerte que es? ¿Ya? Pero Sócrates le gustaba la verdad al hombre. Ese era claro, auténtico. Entonces al final cuando le ofrecen salvar a todos sus hijos y a él también, porque los tipos sobornaron a toda la prisión donde estaba, él le dijo, no, yo sigo siendo el que sido, yo tengo 70 años, yo me voy a morir, usted a vivir, quien lleva la mejor parte, solo Dios lo sabe.
Y si quieren ayudar a mis hijos, hagan la vida dura. Nada de sobreprotección. ¿Ya? Era un tipo auténtico. Por lo tanto, cuando un tipo era así auténtico, era respetado en Grecia. Era lo más respetado. Y en la lápida de ese tipo, como un homenaje, no se ponía como ahora, que si yo, fulano de tal, ingeniero, doctor, bla, 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 nada. Se ponía una pura frase que lo recuerdo de usted y que me gusta mucho. En la lápida se ponía bebiotai, que significa este ha vivido. Eso es vivir. Ser tú, no otra cosa. Por lo tanto, tiene que haber libertad para ser tú mismo en primer lugar. Y esa libertad no existe. Esa es la libertad fundamental, la libertad más preciada. Si tú no eres tú mismo, te pierdes, te desarraigas. Eres un desquiciado, un angustiado, un desorientado de toda tu vida. Y fácilmente manipulado por los medios masivos, o por los miedos masivos, como dice Corea, que te llevan por donde ellos quieren. Entonces, ese es el fundamento de la libertad. Libertad para ser tú mismo. No claro, otro. Exige harto Ese fundamento conocimiento. último de la libertad. Que no se practica. Porque fíjate que para los tipos con dinero, yo conocí muchos tipos con dinero en la Adolfo Ibáñez, ¿ya? De hecho, por ejemplo, que era simpático, el Thomas Baum, que es el presidente de los exportadores de Chile, era compañero de curso. Él es rector de la Valparaíso, Juan Riquelme también. Estaba allí Irma, Echenique, Iguane, Aristía, Echenique, Prieto, en gente. Para ellos lo que valoraban era precisamente, fíjate, ellos, lo de la raza de esta clase, era el ser tú mismo, la dignidad, eso que me encanta en los mapuches. El no arrodillarse, no someterse, el ser ellos mismos hasta el final. O sea, al darse cuenta que la vida, que le decía a Enzo, como lo conocían los griegos, es polemos, es polémica, es conflictiva. Siempre tenía obstáculos en el camino. Obstáculo es algo que es obstáculo, es algo que te enfrenta en tu camino y que tienes que saltar para seguir caminando. Eso es un obstáculo, algo que está frente a ti, arrojado en el camino. Eso es un obstáculo. Y para eso tú tienes que ser alguien que no se queda en el suelo, que no le gusta la compasión, que pelea, que sabe que la vida es lucha y que la última lucha es la agonía. Siempre luchamos hasta el final. ¿Ya? Que no es el guerrero, digamos, que lucha con la espada, no. Es la disposición vital del guerrero, del valiente, como dice. Que la mejor disposición, dice Nietzsche, ¿no? Ser cobarde es la peor disposición para vivir. Ese lo sufre lo indecible y nunca es. No vive. No es nadie. Un libro para todos y para nadie, con Zaratustra. Sí. Bueno. Entonces, eso es lo fundamental que no se enseña en ninguna parte. Los valores. Y lo otro, cuando tú eres tú mismo, te sientes bien contigo mismo. Ese es el bienestar, de fondo. No el tener casa en la playa, con 3 BMW, con un helicóptero, un avión a reacción. Es una estupidez. No, claramente. Mismo. Y esa es la base del bienestar. Éxito es encontrar el camino de salida fuera, iter camino en latín. Éxito es encontrar el camino de salida para los obstáculos de la vida que tienes que enfrentar. Eso es éxito, no acumular riqueza. Es el exitoso que se siente bien consigo mismo. El que tiene alta la autoestima. El que está contento consigo mismo. Eso es lo máximo que se puede alcanzar en la vida. Y eso está absolutamente perdido. Los valores se han reemplazado por cosas. Y tal como yo digo, hasta el cansancio, los jóvenes creen que los valores, y desgraciadamente es así, se transan en la bolsa de valores. Sí, profesor. Y se nos hizo súper corto el tiempo. Bueno. La última reflexión es muy interesante porque al parecer nosotros como sociedad tenemos que trabajar más como sociedad chilena de ser auténtico, de conocernos nosotros mismos y ser quienes somos nomás, sin tanta imitación. Parece que eso nos va a abrir muchas más posibilidades de libertad. Leonardo. No andar pidiendo permiso, como dice Leopoldo Sea, perdona que te interrumpa, pero Leopoldo Sea, si ustedes lo ubican, se dedicó mucho tiempo a esto. Yo le conocí en un congreso, está casado con una chilena, ya, Leopoldo Sea. Entonces él tiene un libro, una frase que es muy buena. Tenemos que atrevernos a ser sin más, sin andar pidiendo certificado de realidad de Estados Unidos, Europa, no. Ser nosotros sin más, Juan. Tenemos ese derecho pleno. Eso sí, por eso. Bueno, para dar, digamos, conclusión a este segundo capítulo, las reflexiones con el profesor solamente nos han traído, digamos, un disfrute tremendo de volver a escuchar al profesor. No, perdón, con disfrute es más caro todavía.
Pero es lamentablemente el tiempo, el maldito tiempo, nos va a tener que obligar a suspender esto, pero va a ser momentáneamente, profesor. Queremos invitarlo para el próximo capítulo. Por supuesto. Por Y supuesto, nos mira, yo queríamos... te dije, y te lo digo en público, que yo para esto, que es lo que hablamos, lo que más me interesa, estoy siempre dispuesto. Y además quiero entroncar con la única cultura chilena que hay, que la hemos despreciado, que es la cultura mapuche. Sí, Los yo peruanos creo tienen que una en la cultura próxima... aymara terrible. Yo he estado mucho en Perú. Ellos son aymaras. Los guaraníes, que es una parte de Paraguay, de Argentina y de Uruguay, Claro. hablan guaraní. Y dice, soy guaraní. Mientras que un chileno, como Marcelo Ríos, y repito eso, le dijeron en Francia, en Roland Garros, ¿usted dónde es chileno? Ah, entonces mapuche. ¿Y qué respondió el chino? Ofendido, pero hasta el máximo. Entonces tú soy un conche tu madre, colega. Por eso viene el primer limón al boludo ese. Que como tenéis, Sí, bueno, ustedes ven leyenda del tenis del Chino Ríos. Pero esa vergüenza, no la entiendo. La vergüenza de ser sí mismo. El chileno tiene invertidos los valores, hablando nichanamente. Está patas para arriba. No, es patético como y eso también lo podemos conversar también ya quizá en otro, no otro capítulo, sino que en otro hilo de conversación, como Sí, queremos hablar quizá también, así como hablamos de la libertad, podemos hablar quizás también del sentido de la propiedad y de la identidad. Oye, antes, perdón que te interrumpa, se me ven tantas cosas a la mente, que le voy a contar una anécdota, a propósito de la autenticidad y todo esto. Cuando yo estaba en la escuela de negocio, éramos 120, yo era el único que no tenía auto, el único pobre. Yo vivía en esos años en una población donde no había ni alcantarillado. ¿Ya? Las heces fecales, vulgo mojones, circulaban por la calle, compadre. En verano subieron una escala que tenía como 300 peldaños con esa heces fecales. Era realmente una tortura. Ahí vivía yo. Porque mi padre, muy sabiamente, como descendiente de Bachicha, siempre que había problema económico decía, ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo hacemos para no tocar la olla? Decía. Entonces nosotros siempre comimos bien. Yo no puedo decir que pasé hambre. Pero lo demás, digamos, vivía en lugares... En el Chale Picante vivía yo. Y cuando yo estaba estudiando en el Chale Picante, era alumno de la Escuela de Negocios Adolfo Ibáñez. El único que no tenía auto y ellos lo sabían. Pero yo como no tengo problemas de autoestima, porque bueno, yo cuando me preguntaron qué valor eras tú, mira, la única aristocracia que existe es que es la aristocracia de aquí. Y punto. Y los tipos no pudieron nunca dominar, me decían talla, que si yo no los pescaba. A mí mi padre era los mejores sastres de Chile, entonces lo que les dolía más todavía es que yo era el tipo mejor vestido de la escuela de negocios. ¿Sí? Un chiste, pues. Era el más elegante de todos, porque mi hijo era el mejor sastre de Chile. Además yo era delgado, joder, tenía tremenda pinta. Me dio pena esta parte. Bueno, pero un día fíjate, estos tipos de la aristocracia criolla íbamos en un Pegaso y me estaban mirando, todo esto con apellidos Vinoso y todo lo demás. Y uno de ellos era muy simpático, porque lo bueno es que siempre han tenido plata, son simpáticos. Los nuevos ricos son los desgraciados. Estilo Frey, Ruiz Tagle, estilo Lago, estilo todo esto. Estos son los desgraciados y los que hablan con la papa en la boca, como Lago. Sí. No. Los que hay otros hablan como nosotros y les gusta mucho la chuchada y arrastrar la R, que es de los mapuches, ¿ya? Uno de ellos me dijo, y con eso termino, me dijo, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, le dije, ahora si la pregunta no me gusta. No, me dijo, no. Me dijo, ¿cómo lo hacéis para cagarte en la diferencia? Tal cual. Es la lección más profunda de humanidad y de ética que he recibido. No pudieron nunca someterme. Y eso ellos lo respetaban. Y me respetaban por eso. Eso lo respetan. Ese es el valor. Sí. Por eso lo mapuche de nuevo. Eso es lo que deberíamos cultivar en los jóvenes, quizás va a ser muy interesante cuando tratemos ese tema, porque que estos tiempos que son bastante convulsos, donde se genera una expectativa, y como dos expectativas dando vuelta. La primera expectativa de aquellos que creían que venían los tiempos mejores, y la segunda expectativa de aquellos que creen que van a cambiar las cosas de forma casi revolucionaria. Entonces, la juventud vive con esas dos expectativas. Sí. Y lo malo de eso es que, claro, en una situación un poco líquida, ¿no? Y creo que volver a hablar de la identidad en estos tiempos es muy importante, profesor. Por supuesto. Pero eso lo va a ser materia de otro módulo o capítulo. Otro programa, sí, está bueno ese tema. De acuerdo. Así que, gracias, profesor. Y quedamos
quedan todos invitados, nuestro público que nos escucha, para que pronto habilitaremos canales para que también puedan comentar. Exacto. Y, por cierto, participen activamente. Exacto, participen y, por cierto, también nos pueden aportar aparte con consejos. Claro. Y, por cierto, que todos se van a leer y vamos a tratar de interactuar lo que más se pueda. Exacto. Así que me despido. Muchísimas gracias, profesor. Gracias. Muchas gracias a usted por darme la oportunidad de hacer algo que me gusta mucho, que me provoca placer. Gracias, profesor. Eso, un gusto nuevamente. Y nos despedimos. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Bueno, chao.